Bien, vamos a ver la función setTimeout, que es muy fácil de entender. Vamos a ponerle setTimeout y recibe una función. Y lo que pongas en esa función, pues se va a ejecutar después de los segundos que tú le pongas. Si le decimos que 3000 milisegundos, fíjate que el tiempo nos lo pide en milisegundos, pues 3000 milisegundos equivale a 3 segundos. Quiere decir que lo que tú le pongas en esta callback, todo el código que tú le pongas en esta callback se va a ejecutar después de 3000 milisegundos. Es decir, 3 segundos. Entonces vamos a ponerle un log que diga después de 3 segundos. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y ahí esperamos los segunditos. Y fíjate como dice después de 3 segundos. Entonces imagínate que aquí, pues nosotros ya sabemos que esta es una función tradicional. Una función tradicional, una función regular, como la quieras nombrar. ¿Por qué? Porque tiene la palabra clave function. Acuérdate que las funciones tradicionales, regulares, como le quieras llamar, son las que tienen la palabra clave function. Y las no regulares o no tradicionales, pues simplemente son las arrow function, porque esas no tienen la palabra clave function. Entonces, fíjate que vamos a hacer lo que pongamos. Vamos a ver qué pasa si hacemos esto. Vamos a ponerle this. Si tú me entendiste hasta ahorita todo lo que yo te he dicho acerca del contexto this, tú ya a estas alturas del partido deberías de saber que a qué se evaluará el contexto this. Aquí pausa el video unos minutitos, piénsale un ratito. Y pues aquí ya tú trata de pensar un poquito a ver en qué se equivale this. Entonces ahí piénsalo y voy a ejecutar el código. Vamos a guardar, vamos a recargar, asegúrate de haberlo intentado y vamos a ver a qué se evalúa this. Después de 3 segundos esperamos y fíjate cómo efectivamente pues se evalúa al objeto window. ¿Esto por qué? Pues si adivinaste tú que fue window, pues felicidades, has entendido el contexto this. Entonces, ¿por qué se evalúa a this? Fíjate que esta es una función callback. Todo muy bien, ahí no hay nada que decir. Pero esta función, fíjate cómo se la estamos pasando. O sea, esta función se va a invocar. Acuérdate que setTimeout va a ejecutar esta función callback después de 3 segundos. Entonces, pues fíjate cómo esta función es una función tradicional y fíjate cómo se está ejecutando como una función. Fíjate cómo no se está invocando en el contexto de un objeto, ni de un constructor, ni con bind, ni con apply, ni con bind. Entonces, por consecuencia, está entrando a esta cuarta forma, que dice que una función se invoca como una función. Te la vuelvo a leer. Cuando la palabra clave this no se resuelve con ninguna de las anteriores, es decir, no se invoca con el modo implícito, con un objeto a la izquierda. Fíjate que esta función no tiene un objeto a la izquierda. Tampoco se está ejecutando con call, ni con apply, ni con bind. Ni tampoco se está ejecutando como un constructor. Y no se trata de una función de flecha, ni de un objeto del DOM. Se está ejecutando como una función. Porque no tiene, ahora sí que se está ejecutando como una función tradicional. Aquí la estamos definiendo, pero detrás de las escenas, pues setTimeout la va a invocar como una función. Por consecuencia, pues ya vimos que si no se invoca de estas tres maneras, pues se va a invocar como el objeto window. Entonces, por eso se está evaluando con el objeto global window. Esto ya lo debemos entender porque esta función se está ejecutando como una función y no como un método. Entonces, por consecuencia, imagínate que nosotros queremos hacer esto. Queremos usar setTimeout dentro de un objeto. Entonces vamos a ponerle saluda después. Vamos a hacerla con una function declaration. Vamos a hacerla como un método, perdón. Y vamos a hacer aquí un setTimeout function. Le pides te acepta una callback. Le tienes que pasar una callback que será ejecutado después del n tiempo que tú le pongas. En este caso, después de 3 segundos. Entonces vamos a hacer un log que diga hola, me llamo. Y vamos a ponerle aquí this.name. Fíjate como yo previamente le agregué name igual a WebTV. Entonces vamos a guardar. Vamos a quitar esto. Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a ponerle objeto saluda después. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y esperemos el resultado. Ahí nos esperamos unos segundillos.
Y fíjate cómo dice después de 3 segundos el objeto global window. Y fíjate cómo dice hola me llamo vacío. Fíjate cómo se está ejecutando como vacío. ¿Qué está pasando aquí? Pues que fíjate cómo esta función después de 3 segundos se va a invocar como una función. Porque no, ahora sí que se está invocando como una función. Se está ejecutando como una función. Y no como un método, ni con bind, ni con apply, ni con bind, ni en modo constructor. Por consecuencia se está ejecutando como esta cuarta forma. Por consecuencia se va a igualar al objeto global window y en el modo estricto como en defined. Como no estamos en modo estricto, pues se va a volar a window. Entonces aquí lo que está pasando es que dice, hola me llamo this, como se está invocando como una función. Esta función, pues aquí te das de cuenta que esto está pasando aquí, window.name. Y como el objeto window no tiene una propiedad por defecto que se llame name, pues fíjate cómo efectivamente, pues esto se evalúa como this undefined. Y fíjate cómo, si imprimimos el objeto this, vamos a ver cómo efectivamente se está evaluando como el objeto global window. Entonces esperamos. Y fíjate cómo efectivamente se está evaluando como el objeto global window. A pesar de que está dentro de un método. Por eso te digo que siempre ya, cuando hablamos de funciones tradicionales, el valor de this se va a caracterizar por cómo se invoca la función, cómo se ejecuta, no cómo está definida. Entonces, esto ya lo habíamos visto. Entonces, esto es lo que está pasando y esto es algo bien común que pasa cuando trabajamos ahora sí que con funciones con el contexto this. Entonces aquí es donde entra undefined. Vamos a solucionarlo. Entonces fíjate, concéntrate muy bien. Sabemos que una función aquí en JavaScript es un objeto. Entonces detrás de las escenas aquí se está creando un objeto función. Entonces fíjate, lo vamos a encerrar entre paréntesis. Pum, lo encerramos. Porque sabemos que todo esto se convierte detrás de las escenas a un objeto función. Esto es un objeto función. Por consecuencia, todo esto que yo tengo marcado con azul es un objeto function, un objeto function. Por consecuencia, como lo estamos encerrando con llavecitas, pues aquí estamos trayéndonos un objeto. Aquí ya tenemos, en este código tenemos un objeto función. Entonces, pues fíjate que sabemos que es una función, un objeto función. Vamos a llamar pues entonces al método bind. Hay muchas formas de solucionar esto, pero lo vamos a hacer de esta manera. Entonces vamos a decirle que este objeto global, esta función, objeto, vamos a decirle que se evalúe al contexto this. Y aquí entonces this se va a evaluar con el contexto this como se invoque a saluda después. Fíjate cómo aquí saluda después se está invocando desde el objeto. Por consecuencia, pues aquí dentro de esta función, dentro de este método saluda después, el this va a hacer referencia a objeto porque la estamos invocando sobre objeto. Por consecuencia aquí, cuando estamos ejecutando esto, this va a valer lo mismo que objeto porque lo estamos llamando desde saluda después a través de un método. Estamos ejecutando saluda después efectivamente como un método de objeto. Por consecuencia aquí this va a hacer referencia a objeto. Fíjate, vamos a guardar, vamos a recargar. Y fíjate cómo efectivamente ahora sí estamos llegando a lo mismo. Hola, me llamo WebTD. Y fíjate cómo en el this efectivamente se está conservando el contexto this del objeto al cual pertenece este método. Este método saluda después. Entonces fíjate cómo efectivamente lo estamos vinculando. Aquí no te confundas. Aquí this es dentro de la función. Y aquí bind pues hace referencia a lo que tiene aquí afuera de la función. Acuérdate que esta es una función dentro de ese timeout. Pero este this hace referencia a como si this estuviera en este nivel, al alcance de saluda después. Por consecuencia aquí hicimos un this. Eso sería todo. Bendiciones.